Muy buenos días, queridos hermanos de la Iglesia de San Pedro y de San Denis. Estamos ya en nuestra tercera semana de nuestra campaña de oración y formación. La Iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y después de la introducción que hemos tenido sobre qué es el significado de la Iglesia, cuáles son las figuras en las que la Escritura se identifica la Iglesia, ya podemos entrar justamente de lleno al tema más importante. En primer lugar, vamos a reflexionar de una manera muy sencilla por qué la Iglesia es una. Cuando nosotros volteamos a nuestro alrededor, nos cuestionamos muchas veces. ¿Por qué, si la Iglesia es una, en cada esquina encontramos una iglesia diferente? No me refiero a que haya una parroquia, otra diócesis, sino tantas iglesias, tantas denominaciones. Iglesias bautismales, iglesias pentecostales, iglesias de los testigos de Jehová, iglesias, en fin, de casi en cada manzana ustedes van a encontrar que hay hasta 2, 3 templos. Y eso es pensando solamente en los cristianos. Luego nos ponemos a pensar si el mundo, si el ser humano, todos somos hijos de Dios, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué el Señor no se ha manifestado solamente en una, sino te puedes encontrar gente que cree en otras religiones que incluso pelean unos con otros? Y en realidad, hermanos, es porque el deseo de Dios es que todos pertenezcamos a un solo redil, a un solo rebaño. Pero el hombre es un ser vivo complicado, con muchas dificultades, que tiende a la división, y eso nace del pecado. El pecado, acuérdense que es lo que divide, lo que nos dividió primero de Dios con el pecado original y también lo que nos dividió con nuestros hermanos. Y por eso el pecado hace que el ser humano vaya buscando sus propios caminos, muchas veces con buena intención, pero nos vamos desviando, como aquella figura del Antiguo Testamento de la Torre de Babel, donde por la confusión el ser humano fue tomando sus propios caminos. Sin embargo, la Iglesia es una, y en el deseo de Dios, en el deseo de la creación, es que seamos un solo rebaño y un solo pastor. ¿Por qué? ¿Cómo podemos explicar que la Iglesia es una? Primero, podemos decir que hay 3 elementos fundamentales para pensar que la Iglesia es una. Lo primero es su origen. La Iglesia viene de Dios. La Iglesia no puede ser un club social, no puede ser una organización de los hombres, no puede ser algo que nosotros queremos hacer algo bueno, nos juntamos y fundamos una iglesia. Ese es el error de muchas personas que van con sus propios gustos, con sus propias ideas, fundando iglesias. No se trata simplemente de ver la escritura, de predicar. La iglesia es el don de Dios en el mundo. Es una creación de Cristo, de Dios en el mundo, y viene desde su origen en la unidad. Cuando tú piensas en Dios, piensas en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los 3 son diferentes, los 3 tienen una persona diferente, pero tienen una misma naturaleza y los 3 son Dios. Los 3 son Dios porque están unidos en esa misteriosa unidad de la Santísima Trinidad. Por lo tanto, desde el origen, la unidad tiene que ver con Dios. Cuando tú ves a una comunidad que está dividida, a un mundo que tiene muchas divisiones, tú te das cuenta que ahí no está Dios. Donde hay unidad, ahí está Dios. Y por lo tanto, la iglesia está llamada a ser una, en reflejo de su creador, que es Dios. En segundo lugar, la iglesia tiene un solo fundador, que es Cristo. Cristo se encarnó en este mundo, nació en Belén, creció en Nazaret y se entregó por nosotros en su apostolado hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando moría en la cruz, con ese signo de la lanza del soldado en su costado y que se derrama la sangre y el agua, ahí se refleja esa fundación, primera fundación de la iglesia. La iglesia tiene su fundador en Cristo, que es la cabeza. Por lo tanto, si uno solo es el fundador, una sola es la iglesia. Tú tienes la seguridad
el orgullo, la paz, la tranquilidad de saber que esta tu iglesia es la que fundó el mismo Jesucristo, sin duda alguna, comprobado históricamente, con toda la sucesión de los apóstoles, con todo el seguimiento que siempre y el cuidado que ha puesto la iglesia. Ciertamente, no sin problemas y no sin muchas dificultades a lo largo de la historia, pero si tienes una certeza, es esta: tu iglesia la fundó Cristo. No la fundó un John Smith, ni un Carlos Cortés, ni cualquier persona por ahí pensando que iba a poder hacer mejor las cosas, o un Martín Lutero. La fundó el mismo Cristo, que a lo mejor por la acción de las personas no es perfecta, pero es una en Cristo. Y Cristo es su cabeza, y fue fundada por Cristo para que Cristo pudiera permanecer en ella. Tú tienes también la claridad y la seguridad de que en tu iglesia se conserva el cuerpo y la sangre de Cristo. Ninguna otra iglesia más en el mundo tiene esa virtud, porque le viene desde Cristo. Es la única que puede custodiar todas las maravillas, todos los sacramentos que el Señor instituyó. Y tercero, es una porque una sola es su alma. El alma de la iglesia es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita en su iglesia. Somos nosotros en persona templos del Espíritu Santo. Pero la iglesia también es el cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Es el cuerpo donde el alma, que es el Espíritu Santo, puede habitar. Y en la iglesia es donde derrama todas las virtudes, todos los dones y todos sus carismas. Esos tres elementos, queridos hermanos, nos hace ver que la iglesia es una. Una en Dios Padre, su Creador, su fundamento, la Trinidad. Una en su fundador, que es Cristo la cabeza. Y una que es en su alma, el alma que es el Espíritu Santo. Por eso te das cuenta que en la iglesia siempre vas a encontrar, cuando entras tú a una iglesia católica, sientes la presencia del Espíritu Santo. No entras a un salón, no entras a un templo vacío o sin vida. Entras al cuerpo donde está el alma, que es el Espíritu Santo. Y el hecho que la iglesia sea una es un don maravilloso. Es un ejemplo también de cómo Dios está presente entre nosotros. Porque quizás estamos acostumbrados a ir siempre a nuestra propia misa, a nuestra propia comunidad, donde más o menos todos tenemos la misma cultura. Somos latinos, algunos son dominicanos, mexicanos, salvadoreños, hondureños, en fin, de muchas nacionalidades de origen. Algunos son anglos en nuestra comunidad, pero más o menos llevamos la misma cultura. Sin embargo, la iglesia es enorme, es inmensa y está, gracias a Dios, dispersa en el mundo entero. Y como está dispersa en el mundo entero, vas a encontrar que la iglesia es muy diversa. Tienes todos los lenguajes del mundo se hablan en la iglesia. Tienes muchos ritos diferentes. No sé si tú sabías, pero nosotros usamos el rito latino, es decir, seguimos más o menos el rito marcado en Roma para el occidente. Y tenemos un orden de la misa que es igual, ya sea aquí en Estados Unidos, en México, en Italia, en España, en Francia, en muchos países. Sin embargo, la iglesia tiene otros ritos, que si tú vas a una misa de otro rito, es católica, pero igual no la puedes reconocer porque es diferente. Vas a encontrar a los ritos armenios, los ritos de las iglesias orientales, el rito latino tridentino, etc. Sin embargo, esos ritos, cuando están en comunión con la iglesia, son de la misma iglesia, porque la iglesia tiene mucha diversidad de lenguajes, de culturas, de ritos. Sin embargo, en el fondo somos uno, porque la iglesia, como decíamos, es una diversidad de personas y una diversidad de carismas que el Espíritu Santo nos ha dado. Y algunos tienen también diversidad de funciones. En la iglesia vas a encontrar que hay también muchísimos sacerdotes,
hay obispos, está el Papa, pero también estamos los laicos. Y los laicos también tenemos muchísima cantidad de carismas. Y están las congregaciones religiosas. Vas a encontrar a los franciscanos, a los jesuitas, a los lasallistas, y cada una de esas familias tiene un estilo. Pero en el fondo todos formamos una sola iglesia. ¿Por qué formamos una sola iglesia? Porque Dios nos ha unido y nos ha plantado en esta viña. Él es el que nos ha llamado a ser parte de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y el Espíritu Santo, como decíamos, es el Espíritu. ¿Y cómo saber si que somos una sola iglesia? El catecismo marca 3 elementos que son importantes para marcar nuestra unidad. Lo primero, que profesamos una misma fe. Las familias católicas o cristianas del África creen en el mismo credo y recitan el mismo credo que tú y yo recitamos cada domingo en la misa. Y eso es maravilloso. Reconocemos una misma fe, con diferente lenguaje, a lo mejor con diferente entendimiento, a lo mejor con diferente concepto sociocultural. Por ejemplo, un chino tiene una cultura muy diferente a nosotros. Sin embargo, en su corazón, cuando es bautizado católico, cree en la misma iglesia, en todas las cosas, en todas las verdades que Dios nos ha revelado ante la iglesia. Lo segundo es que celebramos en común el culto divino y los sacramentos. La iglesia en todo el mundo celebra la misa. Como lo decía, algunos con diferente rito, pero en la mayoría celebramos el mismo rito latino. Y a mí me ha pasado cuando he estado alguna vez en Europa, en Alemania, he entrado a una iglesia y hablan en alemán y no entiendo una sola palabra, pero en la misa yo puedo saber cuando están rezando el Padre Nuestro, cuando es la comunión, cuando es la oración de los fieles, porque es una misma misa que puede cambiar el lenguaje, pero tenemos la misma misa. Y es eso lo maravilloso de la iglesia, que tenemos los mismos sacramentos. El sacramento del bautizo, el sacramento de la comunión, y compartimos todos la misma fe. Ahí está la unidad. La unidad en torno a la diversidad de lo que es el mundo. Y tercer punto, que es súper importante y es maravilloso, que tenemos la misma sucesión apostólica. Ninguna iglesia en el mundo puede decir con verdad que tiene la sucesión apostólica. ¿Qué significa la sucesión apostólica? Que desde los primeros apóstoles, es decir, Pedro, Santiago, Juan y todos los demás, ellos transmitieron su fe a la siguiente generación y nombraron obispos y nombraron presbíteros a la siguiente generación, incluyendo a San Pablo, a Lucas, a todos los que conoces. Y esa generación nombró a otros obispos y otros presbíteros y fundaron otras iglesias en el mundo entero. Y esa generación se ha ido transmitiendo sin interrupción alguna hasta nosotros. El obispo de esta iglesia, el cardenal Donald, es sucesor de los apóstoles. Y podemos marcar la línea hasta llegar a Pedro. Y eso no lo pueden hacer ninguna otra iglesia, ni los evangélicos, ni los testigos de Jehová, porque ellos fueron fundados por personas. Y tu iglesia fue fundada por Jesucristo. Jesucristo que dejó su presencia, su cuerpo, su sangre y los sacramentos dentro de la iglesia.